bendiga. Bueno, ya ya anuncian cosas que todavía no sabemos. Dios todavía no ha dado el llamado, pero parece que me ha dado el llamado a ustedes que me llamen así. Dios sabe. Lo que sí. Está proclamando. Ok, wow, increíble. Pero excelente, de verdad que estar acá al frente, primero es una responsabilidad bien grande, porque no vamos a exponer nuestra palabra, sino la palabra de Dios, y también es un privilegio, porque podemos conocer, y como ustedes, Dios les habla, también a los que estamos acá teniendo la predicación, también Dios nos habla primero a nosotros, para también nosotros transmitirle, pero principalmente Dios es el que habla a sus vidas. Qué bonita canción, la última, todas muy bonitas, pero decía, maravilloso amor por mí. Y creo que no solamente rima muy bonito, sino que la evidencia está en la palabra de Dios que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es esa gracia de que podemos tener por medio de Él. Mas sin embargo, no vengo a hablar, sí tiene relación algo de lo que acabo de decir, pero no vengo a hablar de la gracia en esta ocasión. Vengo a hablar que el título dice, la piedra que desecharon los edificadores. Esa piedra angular. Y quizás nos hemos preguntado, ¿qué es una piedra angular? Es una piedra, pero angular. ¿Qué quiere decir? Le voy a pedir al hermano Marjorie que muestre la imagen para que podamos entender qué es una piedra angular. La piedra angular es esta, la que vemos acá, se ve mucho más grande, más sólida, y tiene un propósito ahí. Esa es la piedra angular. Listo, Manuel. ¿Y por qué les traje esta imagen? Para que podamos estar claros cuando me refiero y ya irnos empujando un poquito cuando nos dice la piedra angular, que es Cristo Jesús. No vamos a verla físicamente, pero nos dice que Jesús es la piedra angular de la iglesia. Y vamos a saber por qué. Porque esa piedra tiene una función. Tiene la solidez para que sea la guía y el soporte de toda la edificación que va a ser hacia arriba. Si no me equivoco, puede ser considerada como una viga de amarre, para que amarre toda la estructura. Y también sirve para marcar eso, un ángulo. ¿Qué sucede a los hermanos que trabajan en la construcción? Si no hay un ángulo en una casa, ¿qué sucede? Desde la fundación. Si no hay un ángulo desde la fundación, ¿qué sucede? Se descuadra todo. Y hay problemas para el techo, para las puertas, para las ventanas, para todo. Hasta para poner un mueble se va a encontrar problemas si la casa no está bien cuadrada. ¿Y qué nos quiere decir entonces trayéndolo a nuestro plano espiritual? Si Jesús no es nuestra piedra angular, ¿qué va a suceder en nuestras vidas? ¿Cómo va a estar? Bien descuadrada. Y a veces tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y a veces nuestras vidas andan como 15 grados fuera del ángulo que tiene Jesús para nuestras vidas. Entonces, sabiendo eso, ya teniendo un poco claro y trayéndolo en nuestro plano espiritual, ese ángulo es la guía. ¿Y quién es nuestra guía? Cristo Jesús. Más nadie. Y lo podemos ver en la lectura que estamos viendo, Mateo 21. Mateo 21, versículos del 33 al 46. Vamos a leerlo rapidito para que
podamos ir desarrollando, pero para que podamos ir entendiendo también. Dice así: oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercaba el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué nos trae? Recordemos que Jesús hablaba de diferentes maneras, pero una de las más usadas, pienso yo, era las parábolas. Era esa forma sencilla de compartir la palabra de Dios. La forma sencilla de compartir la escritura. Y le estaba hablando a esos edificadores. Esos edificadores, ¿a quién se refería ahí? Era a los escribas, a los fariseos. ¿Y por qué desecharon esa piedra? ¿Qué sucedió cuando él estaba en el templo? Creían que era un impostor, creían tantas cosas y no lo aceptaron como lo que él era, el Mesías, porque todavía están esperando al Mesías. Y muchos de los judíos reconocen que el Mesías ya vino, pero por miedo no pueden decirlo libremente, porque se buscarían problemas con sus sacerdotes, con sus líderes espirituales. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios en esta mañana? Recordemos, hermanos, que la base de todo es fundamental. Si la base está bien construida, puede pasar tempestad, terremotos y todas las situaciones que vengan a nuestras vidas. Hace unos días en Tailandia hubo un terremoto increíble de 7 punto algo. Hubieron edificios que cayeron, pero hubieron edificios que se sostuvieron. ¿Por qué? Porque sus bases estaban firmes, estaban preparadas para esa situación. ¿Cómo está nuestra vida? Nuestra vida está preparada con esa piedra angular que es Cristo Jesús. Sabemos que nuestra piedra angular es Cristo Jesús. ¿Está preparada nuestra vida para esas sacudidas? No les digo que no nos sintamos tristes, que no lloremos, que no nos preocupemos, porque sería de inhumanos. Somos humanos y sentimos, tenemos sentimientos. Pero de que esas situaciones no nos ganen, porque mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Saber que las dificultades siempre van a venir. Y si no tenemos dificultades, cuidado porque si no tenemos dificultades, entonces estamos bien con el Padre de este mundo. Pues cuando somos competencia para Satanás,
La competencia no te va a tratar bonito. ¿Qué va a pasar con la competencia? Va a tratar y va a buscar de una u otra forma de tumbarte. ¿Y el qué quiere hacer cuando nos amaquea? Que esa piedra angular, ¿qué hagamos? Nuestro ángulo se separe de lo marcado, que es Cristo Jesús, en nuestras vidas. En la lectura de hoy, la palabra de Dios nos habla de la piedra que desecharon los edificadores, que llegó a ser cabeza de ángulo. No es cualquier piedra y cualquier ángulo, no, es nuestra guía. Jesús es nuestra guía y tenemos que estar encaminados siempre a estar alineados con Jesús. No tenemos que estar alineados con una doctrina, con una religión, sino con Jesús. Y su guía está aquí, en la palabra de Dios. En el primer punto dice, el fundamento de nuestra fe. Jesús es la base de nuestra fe, es el fundamento de la iglesia, de nuestra salvación. Nuestra salvación depende de Él. Su muerte en la cruz y su resurrección garantiza nuestra redención. Todo el Antiguo Testamento apunta a su nacimiento. Recuerden que el Antiguo Testamento era esas promesas y esa profecía que se iban a cumplir, que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Mesías. Eso sucedió desde el Génesis, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué sucedió? Gira todo a la vida de Jesús. Gira en su vida, en su ministerio, en su muerte y en su resurrección. También, si vamos al Salmos 118, vamos a encontrar que desde el rey David ya hacía una profecía prácticamente. Porque en el Salmo 118, versículo 22 dice, versículo 22, Salmos 118, versículo 22, dice así, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Imagínense, ¿cuánto tiempo hay del rey David hasta Jesús? Hasta que se cumpliera esa promesa. Creo que hay mucho tiempo, bastante tiempo. Entonces, podemos ver que de que Jesús fuera nuestra guía, a Dios no se le ocurrió, Jesús está allá, Él va a ser mi guía para las personas. No, eso Dios lo había preparado desde antemano. Desde el Antiguo Testamento ya estaba preparado. En Hechos 4, versículos 11 al 14, dice así. Hechos 4, versículos 11 al 14. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de ellos. Explico un poquito antes este texto. ¿Dónde estaba Pedro y Juan? Estaban en el concilio. Estaban
en ese lugar y lo habían llevado los sacerdotes, los mayores autoridades de la religión, pero reconocieron primero que eran hombres sin letra, que eran hombres del vulgo, vamos a decir, eran hombres del gueto o eran hombres del interior, que quizás podían ser tomados como personas que no eran sabias, pero se maravillaban con lo que ellos decían. Y como ellos le decían, ustedes lo han reprobado, eso mismo, que no lo habían aceptado como que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. De verdad que la palabra de Dios, cuando uno se acerca, no tienes que decir yo y yo. Las personas ven el cambio y ven cuando tú eres diferente. ¿Qué sucedió? Ellos se maravillaban porque conocían cómo estas personas hablan y están haciendo cosas. Tienen tanto poder y hacían milagros. Porque esto sucedió ya cuando habían crucificado a Jesús. Y reconocían de que ellos tenían poder, de que había algo diferente. ¿Y de qué? Que habían estado con Jesús. Cuando estamos con Jesús, los reflejamos. A veces inconscientemente, cuando estamos viviendo una vida verdadera, un verdadero discípulo de Dios, no solamente un hijo o una creación de Dios, sino cuando soy un verdadero discípulo, porque hijo de Dios, sí, tú, si aceptas a Jesús en mi corazón, soy hijo de Dios. Pero si no tengo una buena relación, no dejo de ser hijo, pero no soy un hijo obediente. Pero si soy un discípulo, ¿cuál es mi guía? ¿Cuál es mi ángulo? ¿Cuál es mi dirección? Es Cristo. Y si paso con Cristo, ¿qué va a suceder? Se me van a pegar automáticamente las cosas que hace Jesús. Y se me voy a reflejar lo que estoy teniendo ese tiempo con Dios. Entonces, que podamos ser como Pedro y Juan, que podamos reflejar esa relación que tenemos con Dios. Y no porque decirlo, sino que las personas puedan ver eso. Que nuestro fundamento sea Jesús. Que nuestra guía sea Cristo. Que a pesar de cualquier situación podamos actuar de la mejor manera. En Juan 1, San Juan 1, San Juan 1 dice así, el versículo 11, muy conocido, pero dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y quién fue ese que vino? Y que ellos lo rechazaron. Podemos ver que Juan también nos dice: el Mesías, el Salvador vino. Pero ¿qué sucedió con los edificadores? Lo rechazaron. Pero ¿qué debo hacer esa piedra de ángulo? Fue la verdadera guía para la humanidad. Ese sacrificio que hizo por mí, por usted. Y saber que nuestra fe siempre recordar, nuestra fe está fundamentada en Jesús el Cristo, en alguien que no es una fábula, que no está distante de nosotros. Estuvo aquí en la tierra y por eso
Él puede comprender todas las situaciones que nosotros podamos pasar. Porque si hubiera sido algo hipotético, un Dios allá lejano, siempre siendo Dios, desde lejos te dice, sí, tú puedes. Pero claro, tú dices que tú puedes porque tú eres Dios, pero yo soy ser humano. Pero si Jesús dice, andar por el buen camino, estar fundamentado en mí, andar como yo anduve, ¿no podemos andar como Él anduvo? Sí podemos andar, porque Él caminó, Él tuvo hambre, tuvo tentaciones, fue tentado. Imagínense, si el Hijo de Dios fue tentado, ¿qué sucederá con nosotros? Si tuvo situaciones, si tuvo persecución, ¿qué pasa con nosotros, sus hijos y sus discípulos? Y Él nos dice, claro, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, que podamos tener siempre claro de que nuestra piedra angular sea Cristo. En todos los momentos, en los momentos buenos, ahí está el ángulo de Cristo. En los momentos no tan buenos, también ahí está Cristo. De que podamos ser esos hombres y mujeres que nuestra guía sea Cristo siempre. En Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 6, dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 6, dice así. Acercándonos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Aquí en 1 Pedro también nos dice, también que nos dice que es Cristo, es la piedra viva y que fue escogida y es preciosa. Pero ¿qué sucede también? Que nosotros también somos escogidos, somos preciosos y que somos templos del Espíritu Santo. Entonces también formamos parte de esa construcción, de esa guía que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice al final? El que creyera en Él no será avergonzado. En las últimas semanas, la hermana Ana, Adis y yo hemos estado tomando la capacitación de la voz de los mártires. Y a los cristianos en otros países son avergonzados, les quitan sus posesiones, son maltratados e incluso asesinados. Pero ellos son tan valientes que aún así siguen. Y quizás en nuestro país, lo más que puede pasar es que quedemos avergonzados, que nos digan, no, salva cuatro, o como quieran decir. Es lo más que nos puede decir. Pero ¿qué nos dice aquí? Que el que creyera en Él no será avergonzado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compartir que nuestro Señor Jesucristo es la piedra viva, que murió, resucitó por mí,
y por toda la humanidad. Entonces, tener siempre claro eso, de que fue rechazado, pero es la piedra verdadera. Es ese verdadero sacerdote, el verdadero Mesías, que vino a la tierra y hizo, creo que el mejor misión del mundo, de salvar a la humanidad. A veces vemos esas películas, James Bond y todo esto, Superman, todos los superhéroes. A veces, y sabemos que son mentiras. Como por 2 segundos no explota una bomba. Por esto no se pierde la humanidad. O por un meteorito que va a dañar la Tierra, es desviado por una explosión, una cosa así. Pero esa película es ficción. Mas, sin embargo, Jesús no vivió una película de ficción. Cuando vino aquí a la tierra, fue azotado. Fue un héroe de verdad. Se sacrificó por usted, por mí y por toda la humanidad. No es un personaje ficticio animado. Fue un verdadero héroe, definitivamente. Y vino, cumplió su misión. Y sintió dolor, sintió frío, sintió hambre, sintió todo lo que podemos sentir nosotros. Pero él, ¿cuál era su piedra angular? Era el Padre. Porque él todo se lo consultaba al Padre. Ahora nosotros tenemos esa dicha de que podemos ser llamados hijos de Dios por medio de Dios. En Mateo 16, Mateo 16, 16 y 16, dice así. Mateo 16, 16. Bueno, podemos leerlo un poquito más, desde el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nuestra confesión de fe. Amén. Aquí está. Esta es nuestra confesión de fe. Para nosotros, ¿quién es el Hijo de Dios? Podemos nosotros decir con toda seguridad: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Amén. ¿Podemos creer eso? Amén. Que el Hijo de Dios ya vino y murió por mí y por cada uno de ustedes. Tenemos que tener claro eso, de que nuestra guía es Cristo Jesús y nuestra confesión de fe es Él también, de que nuestra seguridad está en Él y de que nuestra fuerza está en Él, nuestra esperanza está en Él, nuestro gozo está en Él. No decimos que está: si me va bien, estoy feliz. No, si me gané $10,000 de bono, estoy bien. No, yo quisiera que todos nos ganemos $10,000 y que podamos ser utilizados de la mejor manera para la obra de Dios. ¿Por qué no? Pero no es necesario. Si no tengo los $10,000, entonces no. O si no tengo el carro, o si no tengo
las zapatillas que quiero, pues si no tengo el celular, no estoy bien. No, estoy bien, ¿por qué? Porque Dios está conmigo, el Cristo está conmigo. Entonces, que sea siempre nuestra confesión de fe y que sea nuestro fundamento de fe, Cristo Jesús, siempre. A través de la historia, Satanás ha intentado reemplazar la verdad absoluta acerca de Jesucristo. Por eso existen tantos grupos religiosos e idólatras. Por eso debemos aferrarnos al pacto de solo Cristo, no preocuparnos por nada y ver cada situación como una respuesta de la bendición o como una plataforma para así enfocarnos en transmitir el Evangelio en nuestro campo. Siempre Satanás ha estado y va a estar queriendo minimizar, eliminar la obra que hizo Jesús. Hoy en día, algunos grupos, el Dios soy yo mismo, el Dios es un árbol, el Dios es una gallina, un perro, porque dicen Dios está en todas partes. Bueno, ¿qué es eso? No, esa es creación de Dios, pero ahí no está Dios. ¿Está dentro de nuestro corazón? Sí, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero nosotros no somos Dios. Y Dios no está tampoco allá lejano. Está con nosotros, mora y está en nosotros. Entonces, recordar que siempre Satanás va a querer estar minimizando y querer eliminar ese gran sacrificio, esa gran misión que hizo Dios en nuestra vida. El gran privilegio que recibió Pedro, el poder de confesar que Jesús es el Cristo, también lo tenemos nosotros hoy en día. A Pedro, Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, referenciándose a la responsabilidad que cada discípulo tiene en sostener la iglesia de Cristo. Él es la piedra principal, la piedra angular principal. Y Dios nos ha encomendado esa misión de la evangelización. Que nada nos estorbe para hacer la evangelización del mundo. Que podamos saber eso, de que somos ese pueblo escogido en esta época para llevar su evangelio y para cumplir la misión que Dios tiene y que nos dio a nosotros, de llevar el evangelio, de compartir, de no esperar de que sea ese momento más difícil para poder compartir. Los hermanos en Afganistán, en Siria, están diciendo de que parece un poco contradictorio. Ahora que están siendo mucho más perseguidos, hay muchos musulmanes que quieren conocer de la palabra de Dios, sabiendo que los pueden sacar de sus aldeas, de que les pueden matar, de que pueden violar a sus hijas o a sus esposas. Ellos están deseosos, porque han abierto sus ojos espirituales y han visto de que la religión y el extremismo es malísimo. ¿Cómo si me dices que, en el caso de ellos, que Mahoma, Alá, es un Dios de amor, pero si no crees en él, te matan? Entonces están abriendo sus ojos y cada vez la población está mucho más abierta al cristianismo. Están siendo perseguidos por una minoría extremista que están tomando el Corán para su beneficio. Pero de que también no es el verdadero evangelio. Es una forma de que ellos quieren llegar a Dios, pero no es el verdadero camino. El verdadero camino es Jesús. Es el único. No hay otra forma, no hay otro mediador, no hay otra forma de llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo.
Entonces, hermanos, que podamos comprender que nuestro fundamento de nuestra fe es Cristo, y de que nuestra confesión de fe también es Cristo, y que todo lo que vayamos a hacer tiene que ser guiado por medio de Él. Hermanos, espero que Dios haya podido hablar a su vida en la mañana de hoy. Vamos a tener una oración para despedirnos y luego creo que hay una alabanza después de la oración. Así que no se vayan, podemos terminar de cantar y después sí nos saludamos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Porque tú eres bueno, porque por siempre es tu misericordia, Padre Santo. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, en esta mañana. Que sea de bendición para cada uno de nosotros, de que haya sido ese alimento espiritual de hoy, porque cada día necesitamos ese alimento espiritual, pero que pueda ser grabado, enraizado en nuestra mente y en nuestro corazón, que se pueda volver una realidad, Señor. Que podamos ser esos obreros tuyos, Señor, de que esa guía solamente está en ti, de que estamos alineados contigo, de que tú eres nuestra guía y de que tú eres nuestro mapa, Señor. Te pedimos por este inicio de semana, Señor, de que sea de bendición para cada hermano y que podamos ser ese cuerpo en Cristo, Señor, ese cuerpo unido que tú deseas, esa iglesia que tú deseas, ese discípulo que tú deseas, ese hijo que tú deseas, Padre Santo. Que seamos guiados por tu Santo Espíritu en todo lo que hagamos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.